Durante mucho tiempo, Begoña lo ha callado todo. Ha soportado comentarios, actitudes posesivas, silencios humillantes y reproches velados que no merecía. Lo ha hecho por cariño, por recuerdos, por una historia que alguna vez la hizo sentirse viva en medio del dolor. Pero como todo lo que se reprime durante demasiado tiempo, algo en ella finalmente se ha roto. Y no se ha roto por debilidad, se ha roto por dignidad. La escena que marca este episodio se convierte, sin duda, en una de las más emotivas e importantes del arco narrativo de Begoña. Interpretada con una contención feroz por Natalia Sánchez, asistimos a un momento en el que las palabras no son solo frases, sino heridas que sangran por fin al aire libre. Andrés entra en la sala esperando una conversación más, quizás una discusión como tantas otras. Pero lo que encuentra es a una mujer firme, vestida con su verdad como escudo, dispuesta a decir basta. Esto se acabó, Andrés. No es un grito, no es una amenaza, es una verdad pronunciada con una serenidad que duele. Y esa serenidad es la que hiere más que cualquier grito. Porque en la calma de Begoña hay una certeza que no deja lugar a réplicas. Durante semanas él ha oscilado entre el cariño, el deseo y los celos, sin entender que su forma de amar se ha vuelto una prisión para ella. Una prisión disfrazada de protección, de costumbre, de posesión. Andrés intenta hablar, justificar sus actitudes, incluso recordar momentos compartidos. Pero Begoña no se lo permite. No esta vez, le deja claro que el amor no es un ancla que impide avanzar, sino un viento que debería impulsarte. Y que si él no ha sabido amar sin destruir, entonces ella ya no tiene nada más que ofrecerle. Yo no soy responsable de tu miedo, ni de tu ego, ni de tus celos. Las palabras caen como piedras en el corazón de Andrés. Por primera vez, ve con claridad que la mujer que tiene delante no es la misma que lo buscó un día tras la muerte de Jesús. Aquella que lloró entre sus brazos ya no está. En su lugar, hay una mujer que ha aprendido a estar sola sin derrumbarse. Que ha dejado de temerle al abismo porque ha aprendido a volar por su cuenta. Pero quizás lo que más impacta a Andrés no es el rechazo en sí, sino la forma en que Begoña lo hace. Sin dramatismos, sin rencor, como quien ha dejado de pelear porque ya entendió que no vale la pena ganar una guerra que no le pertenece. Y ahí radica el golpe final. Me perdí mucho tiempo contigo, ya no me voy a seguir perdiendo. Mientras tanto, en otro rincón de la colonia, Gabriel observa desde lejos los movimientos de ambos. No necesita estar presente para entender que algo ha cambiado. Lo intuye en el gesto de Begoña, en el modo en que ya no desvía la mirada cuando se cruzan, en la manera en que sus palabras suenan más livianas, como si por fin se hubiera quitado una mochila invisible. Y es que él, aunque nunca lo ha pedido, ha sido testigo silencioso de todo lo que ella ha soportado. La cercanía entre ellos, tejida a base de respeto, silencios compartidos y pequeñas complicidades, comienza a cobrar una nueva dimensión ahora que Begoña ha soltado el pasado. Gabriel, que hasta ahora había preferido no interferir, siente que quizás, por primera vez, no está fuera de lugar. Que quizás ahora ella también lo ve, que quizás, finalmente, el espacio que antes ocupaba Andrés ha quedado libre no para alguien más, sino para ella misma, y para lo que venga después. Pero este punto de inflexión no ocurre en un vacío, coincide con el derrumbe emocional de otros personajes, como Cristina, quien atraviesa su propia tormenta familiar tras reencontrarse con Irene y descubrir la verdad de sus orígenes. El dolor de la joven se suma al ambiente ya cargado en la casa, y es Begoña quien, a pesar de todo, logra tenderle la mano, quizás porque sabe mejor que nadie lo que es reconstruirse desde las ruinas. Esa noche, sola en su habitación, Begoña se sienta en la cama y respira hondo. Acaricia con los dedos un colgante que una vez le regaló Jesús y que ahora guarda no por nostalgia, sino por respeto a lo que fue. Piensa en Julia, en lo mucho que ha tenido que crecer de golpe. Piensa en Gabriel, en la mirada honesta que siempre le ha ofrecido sin pedir nada a cambio. Y piensa en sí misma, en todo lo que ha callado, y en lo poco que se ha perdonado. Entonces se levanta, se mira en el espejo. No se ve perfecta, se ve real, se ve viva, se ve libre. Y en ese reflejo empieza, por fin, una nueva historia. Mientras los primeros rayos de sol empiezan a colarse por las rendijas de la persiana, Andrés permanece inmóvil, aún de pie en el mismo lugar donde Begoña lo ha dejado horas antes. No ha dormido, no ha podido. Lo que ha ocurrido no ha sido simplemente una ruptura. Ha sido un derrumbe, un colapso íntimo y silencioso que ha hecho añicos todas las certezas que tenía sobre ella, y sobre sí mismo. Con cada frase que Begoña le dijo,
algo dentro de él se resquebrajó. No solo por el contenido, sino por la forma. La templanza de su voz, la seguridad en sus ojos, la ausencia total de necesidad de convencerlo de nada. Andrés siempre creyó tener algún control sobre la situación, quizás por costumbre, quizás por orgullo. Pero ahora entiende que jamás lo tuvo. En lugar de arrebato o venganza, Begoña eligió la verdad, y esa verdad lo desarma. Esa mañana, Andrés baja las escaleras de la casa familiar con el rostro pálido, los hombros caídos y una ausencia notable en su mirada. Marta, que lo observa desde la cocina, capta el cambio al instante, pero no dice nada. Ya ha presenciado suficientes batallas en esa casa como para saber que algunas heridas necesitan silencio para empezar a cerrar. Mientras tanto, Gabriel cruza el patio central con paso medido. Lleva una carpeta en la mano, con documentos relacionados con el nuevo perfume conmemorativo. En otras circunstancias, estaría nervioso. Presentará su trabajo ante don Pedro y Pelayo en unas horas, sabiendo que cualquier error podría costarle caro. Pero no hoy. Hoy hay otra presencia que le ocupa la mente. Al ver a Begoña desde lejos, sus ojos se suavizan. Ella está hablando con Julia, peinándole el cabello con cariño antes de llevarla a la escuela. Hay ternura en cada gesto de madre. Una paz nueva que no había estado allí antes. Gabriel la observa un momento, sin querer interrumpir. Y sin embargo, ella nota su presencia, gira la cabeza y le dedica una leve sonrisa. No es una sonrisa de complicidad, tampoco de cortesía. Es una sonrisa limpia, sin peso. Como si, por primera vez, ambos compartieran un espacio libre de interferencias. En la fábrica, los trabajadores se preparan para una jornada agitada. Cristina ha decidido no regresar y su ausencia se nota, tanto en la producción como en el ánimo general. Manuela y Gaspar comentan en voz baja lo ocurrido. Claudia, con mirada triste, coloca una carta sobre el escritorio de Cristina. Es la última que Irene le escribió y que aún no ha leído. Nadie sabe si volverá. Teo, por su parte, se aferra a la idea de que su madre lo necesita. No entiende por qué todos los adultos alrededor parecen estar en guerra, pero intuye que algo muy importante se ha roto. Gemma, al ver la angustia en los ojos de su hijo, se debate entre la culpa y la rabia. Joaquín guarda silencio, por ahora. Volviendo al centro de la historia, Begoña entra en el laboratorio, lugar que solía evitar desde que Jesús murió. Todo le recuerda a él. Las fórmulas, los frascos alineados, el aroma suave a lavanda en las paredes. Pero hoy se mueve allí con determinación. No ha venido a recordar, ha venido a decidir. Gabriel llega minutos después, con la carpeta de su proyecto. Al verla allí, se detiene en seco. Ella levanta la vista, y durante unos segundos, ambos permanecen en un silencio espeso, cargado de posibilidades. ¿Interrumpo?, pregunta él, con tono neutro. No, pasa, responde ella, con naturalidad. Hablan sobre el perfume, sobre la cantidad de lirios disponible, sobre el problema de distribución. Nada personal, nada fuera de lugar, pero cada palabra dicha con calma esconde un trasfondo emocional innegable. Begoña ya no se siente incómoda en su presencia. Y Gabriel, aunque se guarda sus sentimientos, comienza a entrever un posible espacio compartido, más allá del respeto profesional. Y sin embargo, él no da un paso más, no aún. Porque sabe que una mujer que acaba de cerrar una puerta no necesita que alguien abra otra de inmediato. Lo que necesita es sostén, tierra firme, tiempo. Y eso es precisamente lo que él está dispuesto a ofrecerle, sin pedir nada a cambio. En otra escena, Andrés, sentado en el despacho de Damián, recibe la llamada de don Pedro. Hay problemas con los proveedores de aceite esencial. Pero Andrés apenas responde, está allí físicamente, pero su mente sigue atrapada en la imagen de Begoña cruzando aquella puerta, sin mirar atrás. Ni siquiera las palabras duras de su padre logran sacudirlo del trance. Cuando Damián lo increpa, sugiriendo que está descuidando sus responsabilidades, Andrés solo asiente. No tiene fuerza para discutir, no hoy, y quizás no mañana tampoco. Al llegar la noche, Gabriel sale de la fábrica algo más tarde que de costumbre. Al cruzar el jardín, se cruza nuevamente con Begoña, que regresa de dejar a Julia con su abuela. Se saludan con una mirada. Esta vez no hay sonrisa, solo un leve asentimiento que dice más que 1000 palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos caminan hacia sus respectivos hogares sin cargar más de lo necesario. Porque cuando una etapa termina de verdad, lo que sigue no es el olvido. Es el renacimiento. La soledad no siempre es estruendosa. A veces se instala en los gestos más simples,
como servir una taza de café y olvidarse de beberla, o abrir la puerta de casa esperando ver a alguien, y no encontrar a nadie. Así es como se siente Andrés ahora, habitado por un silencio que retumba más fuerte que cualquier grito. Pasa las horas en el despacho, mirando papeles sin leerlos, firmando documentos sin saber qué autorizan. Los empleados se miran entre ellos con desconcierto. El hijo de Damián de la Reina, el hombre acostumbrado a controlar todo, parece haberse apagado. Marta lo observa desde la distancia, sabiendo que lo que ocurre no se arregla con consejos ni advertencias. Porque hay heridas que solo se curan cuando uno acepta que la pérdida es definitiva. Esa noche, Andrés regresa tarde a la casa familiar. Al cruzar el vestíbulo, escucha risas suaves procedentes del salón. Se asoma y ve a Julia jugando con unas cartas mientras Begoña, sentada en el sofá, le cuenta una historia inventada sobre dragones que usan perfume para esconderse. Es una escena sencilla, pero tiene la calidez que a él le falta. Julia lo ve y corre hacia él, como solía hacer, pero esta vez se detiene a medio camino. Mira a su madre, luego a su tío, y vuelve a acercarse con menos entusiasmo. Andrés la abraza con ternura, pero nota que algo ha cambiado. ¿Estás bien, tío?, pregunta la niña con voz bajita. Andrés sonríe, o al menos intenta. Sí, pequeñita, solo estoy cansado. Pero no es cansancio, es vacío, y lo sabe. Después de acostar a Julia, Begoña y Andrés se quedan un momento en el pasillo. No hay reproches, no hay lágrimas, solo una distancia que ya no se puede cruzar. Él intenta sostenerle la mirada, pero ella no le da ese privilegio. No por orgullo, sino porque ella no necesita su aprobación para sentirse en paz. Gracias por cuidar de ella, dice él, casi en susurro. Siempre lo haré, pero no por ti, responde Begoña, sin dureza, solo con verdad. Y se va. Esa respuesta, corta y directa, le duele más que todo lo que escuchó en la confrontación anterior. Porque es el reconocimiento de una separación total, no solo sentimental, sino moral. Ella ya no gira en torno a su eje. Ya no pertenece a su órbita. Al día siguiente, Gabriel se presenta en la casa de los de la Reina con un paquete en la mano. No es un documento, no es un informe, es una caja pequeña, envuelta con cuidado. Dentro hay un frasco de perfume con una nueva variante que ha ideado, una que incluye un toque de nardo que recuerda a la fragancia que Jesús usaba, pero con un giro más fresco, más suave, más femenino. No lo ha traído para don Pedro, ni para Marta, lo ha traído para Begoña. Cuando ella lo recibe, levanta una ceja con cierta sorpresa. ¿Qué es esto? Un experimento. Me pareció que podrías tener una opinión distinta a la de todos los demás. Begoña lo huele, cierra los ojos, suspira, hay algo en ese aroma que le recuerda a sus días felices. Pero no como nostalgia, sino como promesa. Es diferente, dice al fin. Bien o mal, ella sonríe. Bien, muy bien. No hay abrazo, no hay manos que se rozan. Solo respeto, solo atención, y eso, para Begoña, significa más que cualquier declaración romántica. Porque en Gabriel no hay exigencias, ni expectativas, ni estrategias. Solo presencia. Esa tarde, mientras Julia hace los deberes y Begoña revisa documentos de la Fundación de Jesús, Gabriel se sienta en el jardín a escribir en su cuaderno. No sabe si ella lo verá desde la ventana. No sabe si eso importa. Lo que sí sabe es que está allí, y que está dispuesto a quedarse, sin importar cuánto tarde. Cristina, mientras tanto, vuelve a aparecer en la casa familiar después de una noche fuera. Nadie sabe dónde ha estado. Lleva la carta de Irene en la mano, pero aún no la ha abierto. Begoña la recibe sin hacer preguntas. No es el momento. Cada una tiene sus batallas. Pero cuando sus ojos se cruzan, ambas entienden que no están solas. El episodio se acerca a su final con una secuencia silenciosa pero poderosa. Begoña, sola en su habitación, escribe en un cuaderno. Es un gesto íntimo que no hacía desde los primeros días tras la muerte de Jesús. No escribe sobre él, ni sobre Andrés, escribe sobre ella, sobre lo que siente, lo que sueña, lo que teme. Y mientras lo hace, una frase emerge con claridad en la página. He dejado de sobrevivir, ahora quiero vivir. La brisa de julio acariciaba las cortinas con una delicadeza que contrastaba con el peso de todo lo que no se decía en esa casa. El sol iluminaba los muebles con tibieza, pero los rincones parecían más fríos que nunca. A esas alturas, ya nadie necesitaba palabras para saber que algo había cambiado.
Pelayo miraba fijamente el dossier sobre la mesa. El nombre de Gabriel aparecía subrayado en varias páginas, acompañado de observaciones precisas. Don Pedro, con su habitual frialdad calculada, se paseaba por la sala con las manos cruzadas detrás de la espalda. Había algo en el ascenso silencioso de Gabriel que les incomodaba, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. La investigación había comenzado por recomendación directa de don Pedro. Lo que al principio parecía una simple validación de credenciales se transformaba, poco a poco, en una búsqueda de grietas. No les gustaba su independencia, ni su creciente cercanía con Begoña, menos aún, que su propuesta para la fragancia de aniversario hubiera sido la más aplaudida por Luz y Damián. Había algo en él que desentonaba con el juego de poder al que estaban acostumbrados. Gabriel, ajeno parcialmente a lo que se tejía a sus espaldas, seguía centrado en perfeccionar su fórmula. Pero su intuición no fallaba. Notaba miradas esquivas, frases inconclusas, silencios pesados en los pasillos de la fábrica. Y aunque no decía nada, comenzó a notar cada detalle en su cuaderno. No por paranoia, sino por previsión. Ya había aprendido que en la familia de la reina, los enemigos no siempre se declaraban con palabras. Begoña, mientras tanto, organizaba antiguos documentos de la fundación con una precisión casi obsesiva. Cada hoja que clasificaba era una forma de recuperar control. Cada firma revisada, un intento de cerrar capítulos. Ya no trabajaba desde el dolor, sino desde la firmeza. Lo que antes la arrastraba, ahora la sostenía. A veces, al mirar por la ventana, veía a Gabriel cruzar el jardín o conversar con Julia. No era frecuente, pero cuando ocurría, sentía una extraña mezcla de serenidad y vértigo. No porque pensara en enamorarse otra vez, no aún, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de estar acompañada. Julia también lo notaba, el ambiente en casa era distinto. Su madre reía más, aunque fuera apenas un suspiro. Se quedaba más tiempo en la cocina, preparaba cosas nuevas. Y aunque no le decía nada directamente, la niña percibía que Gabriel ya no era el señor serio de la fábrica, sino alguien a quien se podía confiar un secreto o una pregunta difícil. Lo miraba con curiosidad, pero también con una especie de respeto intuitivo que los niños desarrollan cuando sienten sinceridad. Cristina regresó definitivamente esa semana. Nadie le pidió explicaciones, nadie se las dio. Llegó con la carta de Irene arrugada en el bolsillo y una mirada más firme que antes. Evitó a Damián, esquivó a Gemma, pero no pudo evitar a Begoña. Cuando ambas se cruzaron en el patio, no hubo reproches, solo un leve asentimiento que, en otras circunstancias, habría sido insuficiente. Pero en ese momento, fue suficiente. Los días avanzaban y Andrés se sumergía cada vez más en un estado de suspensión. Ya no discutía en las reuniones, ya no corregía informes con su habitual severidad. Parecía haberse convertido en una sombra de sí mismo. Algunos lo atribuían al exceso de trabajo, otros, a la presión familiar. Solo Marta sabía que era otra cosa, algo más íntimo, más irreversible. La tarde en que vio a Gabriel caminando junto a Begoña por el ala sur del jardín, con Julia saltando entre ellos, lo supo con certeza. No era solo celos, era el reconocimiento brutal de una verdad que había intentado negar. Que la mujer que una vez lo eligió ya no lo haría de nuevo. No porque lo odiara, sino porque ya no lo necesitaba. Esa noche, Andrés se encerró en el despacho de Jesús. Nadie sabía que aún conservaba la llave. Se sentó en el mismo sillón donde su hermano había escrito tantas cartas, firmado tantos contratos. Miró los estantes, la lámpara antigua, el marco con la foto de familia. Todo estaba igual, menos él. No lloró, no gritó, solo se quedó allí, en silencio, con las manos sobre las rodillas, como un niño castigado que por fin entiende el motivo de su castigo. En otro rincón del pueblo, don Pedro convocó a Pelayo para discutir la situación de Gabriel. Lo acusó de moverse con demasiada soltura, de ganarse la simpatía de quienes no debía. Sugirió vigilarlo más de cerca, incluso intervenir discretamente en sus informes. Pelayo, por su parte, comenzaba a sentirse incómodo, no tanto por Gabriel, sino por el tono obsesivo con el que su suegro hablaba de él. En el fondo, Pelayo sabía que el problema no era el perfume ni las fórmulas. El problema era que Gabriel no jugaba según las reglas del poder tradicional. No pedía permiso, no buscaba alianzas, solo hacía su trabajo, y lo hacía bien. Begoña, ajena a todas esas maquinaciones, empezó a tomar notas en su agenda personal sobre un posible proyecto nuevo para mujeres viudas de la colonia. Una idea antigua que Jesús alguna vez mencionó, pero que nunca llegó a concretarse.
Sentía que era momento de retomar cosas que hacían sentido, ya no por nostalgia, sino por dirección. Y mientras la noche caía con lentitud sobre la colonia, cada personaje ocupaba su lugar en un tablero que estaba a punto de reconfigurarse. La mañana del viernes se presentaba como cualquier otra. Operarios entrando a la fábrica, trabajadores de la colonia cruzándose en los caminos, y los primeros rayos de sol reflejándose sobre las hojas empolvadas de los geranios. Pero dentro de la casa de la reina, algo había cambiado sutilmente. Como si el aire se hubiera despejado después de una tormenta. Andrés, tras días de deriva emocional, se levantó temprano, se vistió con el mismo cuidado de siempre y bajó a desayunar en silencio. Marta lo observó desde la otra punta de la mesa. Ya no veía a su hermano orgulloso, ni siquiera al hombre enfadado. Lo que tenía delante era una figura vencida, sin rumbo, y aunque sentía pena, también sabía que cada uno debía aprender sus lecciones a su modo. Nadie podía salvar a quien no quería salvarse. Gabriel llegó esa mañana a la fábrica con un sobre en la mano. Era el informe final del perfume de aniversario, con todos los ajustes y resultados documentados. Se lo entregó a Luz en persona, quien le agradeció con una sonrisa sincera. Luego se dirigió a su escritorio, sin buscar conversación, pero antes de sentarse, notó una figura esperándolo en la puerta: Pelayo. No traía amenazas, no traía sonrisas, solo preguntas disfrazadas de cordialidad. Le preguntó sobre sus estudios, su familia, sus planes a largo plazo. Y aunque Gabriel respondió con serenidad, supo que aquello no era simple curiosidad. Era una advertencia encubierta. La familia Merino no se sentía cómoda con él, y lo harían saber poco a poco. Aún así, no retrocedió. En su lugar, pasó la tarde completando el etiquetado de los frascos finales. En uno de ellos, colocó una flor seca de nardo como marca personal. No porque fuera necesario, sino porque sentía que ciertos detalles decían más que los nombres impresos en oro. En la casa, Begoña observaba a Julia practicar una danza que había aprendido en la escuela. Se movía con torpeza, pero con una alegría que iluminaba la sala. Verla así le recordó por qué había resistido tanto, por qué había callado, por qué había llorado, pero sobre todo, por qué ya no lo haría más. Cuando Julia terminó, corrió a abrazarla, con la respiración agitada y el cabello despeinado. Begoña la apretó contra su pecho con fuerza, como si sellara en ese abrazo todo lo que estaba lista para soltar. Horas después, en el jardín, Cristina se sentó junto a Irene por primera vez en días. No hablaron mucho. Irene le extendió una caja de madera antigua. Dentro había cartas, fotos, documentos, fragmentos de una vida que Cristina apenas conocía. Y aunque no las abrió de inmediato, aceptó la caja sin protestar. No porque perdonara, sino porque entendía que algunas verdades necesitan tiempo y valor. Andrés pasó la tarde en el invernadero, cuidando plantas que ni siquiera recordaba haber plantado. Por momentos, el silencio lo envolvía como una manta demasiado áspera. No sabía si extrañaba a Begoña o si simplemente extrañaba a alguien que lo hiciera sentirse mejor persona. Porque en el fondo, ese era el verdadero vacío. No haber sabido ser el hombre que ella necesitaba. Al caer la tarde, Gabriel salió del trabajo y pasó frente a la casa de los de la reina. No se detuvo, no miró hacia la ventana, simplemente caminó con paso firme, como quien sabe que cada día puede ser el primero de algo nuevo. A lo lejos, escuchó una risa que reconoció: Julia. Sonrió, y siguió caminando. Begoña, desde su escritorio, hojeaba una antigua libreta de Jesús. Entre sus páginas encontró una frase subrayada que le provocó un estremecimiento leve. La libertad no siempre llega con ruido, a veces es solo una puerta que decides no cerrar. Cerró el cuaderno con cuidado, se levantó, caminó hacia el espejo del salón. No buscó defectos ni belleza, solo se observó, y al hacerlo, supo que lo peor había pasado, que ya no debía nada, que ya no tenía que explicarse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños. Y al despertar,